Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones, bienvenidos al vídeo de hoy en el que os voy a hablar de dos perfumes árabes que ambos son inspiraciones de un tercero. Y se trata de, vamos a comenzar ya, con Leiden de Maison Alhambra, un perfume que ya ha estado en el canal y hace tiempo que lo tengo, y otro que se ha incorporado más recientemente, que es el de Tour Noir de Al Haramain, que ambos perfumes están inspirados, por supuesto, en Layton de Parfums de Marly. Primero habría que poner un poco en contexto. El Layton de Parfums de Marly no lo tengo, aunque lo he probado varias veces. Es un perfume de Hamid Merati Kasani, es un perfume de la casa Parfums de Marly, que es conocida, entre otras cosas, por hacer perfumería nicho, de mucha calidad, a un precio alto, pero con aromas normalmente, no todos, también tiene perfumes retadores, con aromas que muchos dicen incluso que son aromas de diseñador. Esto de aromas de diseñador, aromas nicho, tampoco tiene demasiado sentido actualmente, porque podemos encontrar notas retadoras en perfumes de diseñador y económicos y tal, y podemos encontrar perfumes muy llevaderos aromas muy llevaderos en perfumes nicho. Pero bueno, este concretamente es un perfume que es afrutado, aromático, especiado, con un toque atalcado y sobre todo cremoso, avainillado y amaderado. Es un perfume muy llevadero para todas las edades, perfume que tira hacia lo masculino, pero no deja de tener una parte unisex, en la que nos declaran las siguientes notas, y os las digo porque así nos adelantamos faena: manzana, lavanda, bergamota, mandarina, geranio, violeta, jazmín, vainilla, cardamomo, sándalo, pimienta, madera de gallac y pachuli, porque nota por nota estos perfumes tienen declaradas exactamente las mismas notas. Con el mismo orden, en las mismas, digamos, en las mismas fases de secado del perfume, cambia un poco. Una nota que estaba en el otro en el secado, aquí está en la salida, otra, pero vamos, básicamente no hace falta hablar más de las notas porque realmente es que son las mismas, tienen declaradas las mismas notas. Vamos a ver los packagings y así continuamos. El Leiden imita descaradamente a lo que es Layton. Es un perfume cuyo packaging imita lo que es el color, lo que es la forma, el frasco también. Intentaré poneros una foto del Layton, aunque seguro que la conocéis todos, pero bueno, este es el frasco que imita descaradamente, como os digo, lo que es Layton. En cambio, de Tour Noir, como veis, la caja es completamente distinta, no tiene nada que ver, y el frasco, desde luego, menos aún. Es un frasco, la verdad, es que un frasco extraño, con esta forma tan rara, pero bueno, al menos es un frasco original, ¿no? El tapón es plástico, pero bueno. Vamos a ver los atomizadores y así continuamos. Este es el de Tour Noir de Al Haramain, que tiene un atomizador absolutamente fantástico. De estos que digamos reaccionan a la presión que le des al atomizador, sale más o sale menos, sale muy bien. Realmente está muy bien. Los precios, no sé exactamente. A mí en su día me costó 19 euros. A veces se encuentra por 15, a veces se encuentra por 25. Pero bueno, más o menos es normalmente por debajo de 20 euros, al menos aquí en España. No sé actualmente, porque como ha habido muchos cambios en Maison Alhambra que han cambiado, el atomizador está bien, pero no es tan bueno, como podéis ver. Ha habido muchos cambios en Maison Alhambra, supongo que habrán tenido algún problema que otro, y han cambiado nombres y han cambiado cosas, ¿no? Pero no sé actualmente si se llama Leiden o se llama de otra forma, no lo sé. Pues bien, este es un poco más caro, pero aún así yo lo compré por 24 o 25 euros en Notino, tenía una oferta, y bueno, pero supongo que estará pues alrededor de los 30 euros normalmente. Pues bien, seguimos. Son eau de parfum, son concentración eau de parfum, y como os digo,
como os digo, declaran exactamente las mismas notas que declara el Layton. Evidentemente, tú hueles uno y hueles el otro y van por un camino muy similar. Y van por un camino similar al de Layton. Como no lo tengo y no lo puedo probar mano a mano, me parece una temeridad deciros un porcentaje. Evidentemente, por encima del 70%, 70-75% de parecido, de similitud entre estos perfumes y Layton, seguro que está. Pero me cuesta mucho atinar más sin aventurarme, sin dar una opinión muy aventurada. Pero ya hecho el contexto, vamos a hablar de estos dos perfumes. Lo primero que notamos es que ambos perfumes enseguida entra el tema frutado, se nota un poco menos, van un poco más al, digamos, al meollo. No tienen tantas fases como el Layton, que es un perfume muy evolutivo, que vas notando matices, son un poco más toscos, son perfumes que enseguida entra este aromático, cremoso, un poquito atalcado y especiado. Es lo que enseguida notamos en ambos perfumes. Diferencias. Por ejemplo, el de Tour Noir, yo lo encuentro, de los tres contando el Layton, lo encuentro el menos dulce y el menos cremoso. Sí, evidentemente tiene mucha vainilla y es dulcito y tal, pero no llega a los extremos del Layton y se queda un poco, digamos, más en lo aromático, aunque la lavanda se la nota quizá un poco más sintética, se queda más en lo especiado, con un sándalo muy rico, con un cardamomo muy rico. Estaba pensando también en lo amaderado, que también puede que se le note un poco más el cardamomo, la pimienta, se le nota un poco más. No es tan atalcadito, quizá es un poco menos atalcado, y el fondo, pues sí, el fondo es un cremoso amaderado que queda muy rico. Lo que es el Leyden, en cambio, es menos especiado, es un poco más cremoso. La vainilla se acerca un poco más al tema de Layton, pero quizá el cardamomo está menos acentuado, la pimienta está menos acentuada, es un poco más dulce que lo que es el de Tour Noir, pero estamos hablando de matices, estamos hablando claro, evidentemente no os puedo decir, sí, los dos se parecen a Layton, sí, están bien. No, hay que curárselo un poquito más, ¿no? Son perfumes que tienen toques florales, que evidentemente, como os decía, son masculinos, pero pueden ser unisex perfectamente. Aún así, el de Tour Noir yo lo encuentro un poco más masculino. Como os decía, es menos dulce, es menos avainillado, entonces, y es más especiado. Entonces yo lo encuentro, quizá lo pondría un 65 masculino, 35% femenino, y lo pondría quizá un 60-40. Lo encuentro un poco más unisex. Calidades. No hay mucha diferencia de percepción, de calidad percibida entre uno y otro. Aunque yo lo encuentro, quizá el tema de la vainilla, al no estar tan subido y todo esto, lo encuentro un poco de más calidad con el sándalo y el cardamomo, lo encuentro un poco de más calidad. Y fijaros de que si cogiésemos el Layton y le pusiésemos calidad 100 como referencia, como punto de partida, quizá podría deciros que el de Tour Noir tiene 70% de calidad del Layton, y el Leyden, pues quizá le pondríamos 50. O sea, digamos, en se le nota un poco más de calidad percibida. Para que tengáis una idea, en cuanto al parecido, puede que se parezca más a Layton lo que es Leyden
puede que sea un poco más fiel a lo que son los acordes del Layton, pero ya os digo de que me cuesta un poco afinar un poco más en este sentido. Si hablamos de rendimiento, los Layton, como no he podido probarlo bien, pero sí que he escuchado de que hay algunas quejas últimamente de que el perfume ya no dura tanto como duraba antes. También está el Layton Exclusive, que este sí que no lo he probado. Y algunos hablan de que les dura 6 horas, 7 horas, que antes duraba más. No lo sé, la verdad. Yo os puedo decir que en piel, notarlo. Bueno, vamos a atinar un poco más. El Leiden lo aplicas, tiene una buena proyección durante 1 hora, luego se retrae bastante rápido, y cuando llevamos 4 horas y media, 5 horas, está ya bastante a ras de piel, y a las 5 horas y media, 6, a las 6 a las 6 y media ya desaparece, ya no hablo en ropa, que ahí sí que aguanta más, evidentemente, hablamos en piel. O sea, yo le pondría una duración de entre 5 horas y media y 6 horas, como mucho. El de Tour Noir, a mí me dura 1 horita más. Este perfume. Tiene más proyección. Yo cuando me lo aplico veo que proyecta más. Me lo noto bien 1 hora y media proyectando. Pasa después a una burbuja personal. Y a las 6 horas y media me pasa a ras de piel, y a las 7 pues ya más o menos ya lo voy perdiendo. O sea, le pondría 1 horita más. Para simplificarlo mucho, pondría 5 horas y media, 6 horas y media, siendo, digamos, muy comedido para que no me digáis que soy un exagerado en cuanto a las duraciones. Evidentemente, lo que son situaciones de uso son las mismas. Otoño, invierno, primavera, no son perfumes de verano, tienen mucha cremosidad, tienen como un toque, no veo que esté declarado almendra, aunque no sé si es por la cremosidad de la vainilla junto con la pimienta y todo esto, tiene un toque como un poco almendrado. Ambos tienen, y el Layton también. Entonces, no sé, pero bueno, como os digo, ocasiones de uso, exceptuando el verano, cualquiera, primavera más nocturno. Como os digo, pueden llegar a ser unisex, aunque no lo son del todo, y las duraciones, ya os lo he dicho, son perfumes semiformal a casual. Sport no, desde luego. Yo veo estos perfumes como perfumes semiformales para ir a trabajar, para salir. No lo veo para ir para una ocasión muy casual, para ir al supermercado. Tampoco los veo demasiado para ir a una boda, aunque se podría llevar sin ningún problema, evidentemente. En este sentido, son perfumes que, si hablamos de nicho, Layton, por ejemplo, le veo situaciones de uso muy similares, por ejemplo, a Naxos, que son estos perfumes que en otoño se comportan muy bien, que tienen un toque con cierta elegancia, que se pueden llevar a nivel semiformal. Podríamos hacer esta comparación, aunque los aromas no se parezcan en nada, aunque tienen alguna nota en común, evidentemente, pero podríamos hacer esta comparación. Yo os digo, de estos dos, para mí, ¿cuál es el mejor? Pues para mí el mejor es de Tour Noir, porque lo encuentro un poco menos empalagoso, le encuentro una calidad percibida un poco mejor, aunque la lavanda chirría un poquito, y le saco un poco más de rendimiento. Y aunque me pueda valer 5 o 10 euros más en un momento dado, lo encuentro más, digamos, más... Además es un poco más original, una mejor compra, lo considero una mejor compra. El Layton no es mala opción, el Layton, si queremos tener una experiencia olfativa similar a la de Layton, el Layton, está muy bien de precio, el rendimiento es flojito, pero bueno, no es de los perfumes que perdamos a la segunda hora, al menos en mi caso. Por tanto,
está bien, pero desde luego, si hacemos un versus, que es lo que os decía que quería hacer, y tiene que haber un ganador del versus, para mí el ganador es de Tour Noir de Al Haramain. Al Haramain es una casa que aún haciendo inspiraciones y todo esto, no, digamos, no va tan hacia lo descarado como va Mesón Alhambra, que sí que esta es una casa de clones, evidentemente. La tafa ya cambia un poco, ya sí que tiene algunas inspiraciones, otros que son más originales, y aunque sean inspiraciones, muchos de ellos ni se parecen los packaging, ni se parecen los nombres, ya un poco disimula un poquito mejor. Y bueno, y yo creo que esta sería lo que es este versus entre dos perfumes árabes muy interesantes, muy económicos, y que ambos están inspirados en un perfume realmente muy bueno, pero que es muy costoso. ¿Vale la pena comprarse el Layton? Pues vale la pena si te lo puedes permitir y te gusta ese aroma, vale la pena, porque tiene mucha calidad y se nota la calidad. Yo no soy nadie para decir que uno se lo compre o se lo deje de comprar, porque es el dinero de cada uno y cada uno tenemos que tomar nuestras propias decisiones y ser dueños de nuestros aciertos y de nuestros errores, por supuesto, pero realmente si te gusta, te lo puedes permitir y funciona bien en ti el perfume, perfecto, probadlo. Primero mirad también la edición exclusive, por si le veis, aunque tiene matices distintos, tengo entendido, no la he probado, pero bueno, yo creo que ya está todo. Comentadme vosotros si tenéis estos dos, alguna otra inspiración, porque hay más inspiraciones de Layton. Comentadme alguna inspiración más, por si en algún momento puedo adquirirla. Decidme si tenéis Layton, qué os parece y todo esto. Si os ha gustado el vídeo, evidentemente os pido que me deis un like, esto siempre ayuda mucho, y si no estás suscrito, pues te pediría que te suscribieses, así engrosases lo que es la familia de Perfumones, y así nos divertiremos todos un poco más. Y nada más, amigos, nos vemos en el próximo vídeo, que como tú sabes será muy, pero que muy pronto. Muchas gracias, amigos, hasta luego.